Hola, ¿qué tal? Es lunes 23 de agosto, comenzamos Atlántico Noticias con la última hora de Afganistán. Continúan los tiroteos entre afganistanes y soldados de Estados Unidos y Alemania. Este último enfrentamiento deja a un guardia afgano fallecido, mientras los talibanes afirman que los ejércitos extranjeros deberán abandonar el país antes del 31 de agosto. Y advierten de que habrá consecuencias si los países extranjeros no completan su retirada para esa fecha, mientras España vuelve a fletar dos aviones que ya han despegado de Kabul con 260 personas a bordo y que llegarán esta tarde a nuestro país. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, preside en Moncloa al grupo de trabajo para coordinar la evacuación de civiles de Afganistán. De hecho, esto se ha convertido en una auténtica crisis humanitaria donde las principales víctimas, Itziar Pérez, son los menores, pero también las mujeres. Sí, porque según UNICEF, en el caso de los menores, más de 10 millones de menores están en riesgo, necesitan ayuda humanitaria para poder sobrevivir y, como bien dices, las mujeres también necesitan ayuda. Muchas de ellas están eliminando cualquier tipo de información para evitar represalias por parte de los talibanes. Y hoy también les contaremos las últimas novedades de Haití y conectaremos en directo con el país de la mano de aldeas infantiles. Ya son más de 2.200 los fallecidos tras el terremoto y las inundaciones que hace una semana golpeaban el sur de la península latinoamericana. Según las autoridades, el 40% de la población de los 3 departamentos más afectados necesitan ayuda humanitaria de forma urgente. Y el huracán Henry se degrada a tormenta tropical al acercarse a la costa de Estados Unidos, dejando, eso sí, fuertes lluvias, inundaciones y daños en las líneas eléctricas. Más de 120.000 viviendas se quedaron sin electricidad, a su vez que más de 1.000 vuelos han tenido que ser cancelados. Según las previsiones, se espera que Henry hoy lunes se debilite. Y en Atlántico Noticias veremos cómo en Ecuador, con ayuda de las Fuerzas Armadas, llegan las vacunas a la Amazonia. Es el caso de la provincia de Orellana, donde viven 18.000 personas. La inmunización en este lugar del planeta tiene todo tipo de desafíos, desde la desinformación, pasando por mantener el respeto de las tradiciones hasta la necesidad de comunicar en distintas lenguas. Y les mostraremos la celebración del tradicional Festival de las Flores en Colombia. Tras la cancelación el año pasado por la pandemia, decenas de floristas recorrieron el estadio para mostrar los elaborados arreglos florales, muchos de ellos inspirados en el coronavirus, una tradición de mediados del siglo XX. Enseguida lo vemos. Arrancamos ya Atlántico Noticias y vamos con esa última hora de Afganistán, donde continúan los tiroteos cerca del aeropuerto. El último deja a un guardia afgano fallecido y se ven involucrados soldados de Estados Unidos y Alemania, mientras los talibanes afirman que los ejércitos extranjeros deben abandonar su país antes del 31 de agosto. Itziar, última hora. Sí, de hecho, ese 31 de agosto fue una fecha elegida por Biden, pero este domingo estaban negociando a ver si era viable ampliarla o no, y ya ha recibido respuesta a Talibán, porque asegura a los talibanes que de hacerse fuera de plazo, tanto las tropas norteamericanas como las tropas extranjeras pues podrían tener consecuencias. De hecho, el servicio secreto estadounidense ya advierte de que se podría haber un atentado en el aeropuerto de Kabul, donde aún reina el caos por esas personas que intentan huir del país. En lo que se refiere a España, casi 600 personas han sido evacuadas, 91 familias afganas cuya petición de asilo ya se encuentra en trámite. 2 nuevos aviones con 260 personas a bordo llegarán esta tarde a la base aérea de Torrejón de Ardós, donde en los últimos días ya son 7 los aviones que han aterrizado. Mientras la operación continúe, que como saben no depende de nosotros porque depende del estado y del control que haya en el aeropuerto de Kabul, pues seguiremos trabajando para poder traer al mayor número de personas posibles. Donde ya hay casi 600 personas evacuadas. La gente tiene que tener la audacia sobre el terreno de ver qué es aquello que sirve para que se les pueda identificar mejor y para que se les pueda proporcionar la entrada. Como es el caso de este joven afgano, intérprete del ejército, que pide al gobierno español que evacúe a su familia. Entraron varias veces a mi casa
buscarme a mí. Lo queremos que se presente aquí para nosotros, si no lo vamos a matar a todos. O la historia de esta pareja, Nilofar y Ramesh, ambos jugadores de baloncesto que ya han logrado huir del régimen talibán. No es fácil salir, es peligroso para todo el mundo. Las tareas de evacuación comenzaron hace ya una semana y está previsto que terminen el 31 de agosto. El presidente norteamericano Joe Biden ha alabado la labor humanitaria de España, que además ha instalado un campamento con capacidad para 800 ocupantes. Este lunes, Pedro Sánchez ha supervisado la operación de repatriación del contingente español en Afganistán, una reunión que contó con la participación de 7 ministerios. Y también las víctimas de esta crisis en Afganistán son los menores. Según UNICEF, unos 10 millones de menores estarían en peligro si no se les envía ayuda humanitaria de forma urgente. Y también las otras víctimas son las mujeres, que ya están comenzando a borrar su perfil, cualquier información que dé con ellas para evitar caer en manos de los talibanes. También mujeres influencers han borrado toda su identidad digital. De hecho, vamos a contarles un testimonio de una mujer afgana que ha evitado dar su identificación, su nombre y apellido para evitar cualquier tipo de represalia por parte de los talibanes. Las mujeres y niñas afganas están asustadas, unas más que otras, ya que su futuro es realmente incierto y no saben cómo serán tratadas. Me preocupa mi futuro como mujer que vive aquí, no tengo ninguna seguridad sobre mi vida. Las afganas lo están pasando mal, es su momento más oscuro y han perdido la esperanza, no saben qué hacer. Queremos que se nos tenga en cuenta, no queremos perder lo que se ganó en 20 años, no queremos que vuelvan a obligarnos a volver a casa, a que nos vuelvan a silenciar. Y en Haití también se vive un auténtico drama. La cifra de fallecidos no para de crecer. Son más de 2.000 muertes y 12.000 los heridos. No hay aún una cifra exacta, ya que continúan las labores de rescate y el envío de material humanitario. De hecho, nuestro país ha donado más de 30 toneladas de suministro sanitario. Así ha quedado Haití, devastado por completo y con una cifra de fallecidos que no para de crecer. 2.207 personas perdieron la vida y 340 están en paradero desconocido. De hecho, 8 días después, continúan las labores de rescate y búsqueda entre los escombros, aunque cada hora que pasa significa que hay menos probabilidades de encontrar a alguien con vida. Las primeras 72 horas es cuando se corre la mayor posibilidad de sobrevida, pero todavía indican que hay una posibilidad mínima hasta después de una semana. Entonces, pues, digo, ya sé que estamos cumpliendo una semana, pero no descartamos ese milagro. Ayuda para rescatistas hace falta todavía, urge. No cesa el envío de suministros humanitarios y equipos de rescate. Desde el gobierno español y varias ONGs de nuestro país se han enviado un total de 30 toneladas de ayuda, 21 en forma de material médico y las otras 9 con artículos de higiene. Por contra, algunos habitantes denuncian que bandas criminales restringen carreteras y puentes y por ende se dificulta el acceso a estos recursos. El país ya no solo quiere escapar del terremoto del pasado 14 de agosto, Haití también intenta huir del terremoto sanitario y político. Pues vamos ahora a conocer de la mano de la directora nacional de aldeas infantiles, SOS en Haití, Family Carmel, cuál es la situación en estos momentos. Buenas tardes desde Haití. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Tenemos que lamentar la cifra de 2.200 fallecidos, es la cifra que tenemos ya de última hora después de este terremoto, también de las inundaciones, las labores de ayuda y rescate. Vemos cómo continúan, todavía hay esperanza de encontrar a más personas con vida. Sí, justamente hoy en la mañana rescataron a 24 personas, dentro de ellos habían 4 niños que después de los 10 días ya estaban debajo de los derrumbes y salieron vivos. Encontraron a 24 personas vivas esta mañana. Noticias positivas las que nos estás contando ahora mismo desde Haití. ¿Cuál es la situación del sistema sanitario? ¿Siguen los hospitales saturados? Sí, los hospitales siguen saturados. Estamos pidiendo mucho más ayuda porque aún muchos hospitales se derrumbieron también. Entonces, la situación estaba ya precaria en los hospitales. Entonces, ahora sigue un poco más. Muchos médicos están viniendo de Puerto Príncipe y de otros lados para el apoyo que pueden.
El país está en una emergencia permanente, vamos a decirlo así, que se intensifica pues con estas situaciones, con terremotos que siguen de tormentas tropicales. ¿Cómo está el pueblo? ¿Qué es lo que dice la población? Porque se les califica como de personas fuertes. Sí, la gente está fuerte, pero ahora están traumatizados también, porque la situación que pasa, como usted lo ha bien dicho, tanto de situación política, situación de natural, de terremoto y de huracán, entonces ahora hay mucho miedo. Todo el mundo está focalizado en cómo ayudar a las calles, cómo ayudar a la persona víctima, más a los niños, porque como usted sabe, ellos son las personas las más vulnerables en este momento. Cuando hay desastres naturales, son la persona que a veces se le olvidan de ellos y son el grupo que nosotros tenemos que siempre estar pendiente de cómo protegerlo lo más. Sí, más de 12.000 heridos, estamos viendo esas imágenes que nos llegan desde el sur de Haití y se sigue esperando además por alimentos, por algo tan simple como es el agua potable o medicina. Es necesario, ahora se necesita tanto comida, alimentación, médico, agua, pero ropa también, porque han perdido todo. Hay gente que está en la calle, aún durmiendo en la calle. Se busca albergues temporales, tentas, porque todavía están en la calle, gente está durmiendo en la calle. Entonces, ahí hay mucho tipo de ayuda y más también se necesita mucho apoyo psicológico, porque mucha gente está traumatizada, están muy afectados. Ya empezaron a mostrar resultados de lo que ha pasado, pero después también se va a necesitar mucho apoyo psicológico para las personas, tanto los niños como los adultos. Son muchos los países que están colaborando con ayuda humanitaria. Desde España el gobierno ha enviado este sábado pasado un avión con 30 toneladas de ayuda humanitaria, pero esta situación se dificulta con las denominadas bandas que hacen que esa ayuda no termine de llegar. Esa es otra situación característica que se está viviendo ahora mismo en las calles. Efectivamente, tenemos este problema de las bandas, de los que están en diferentes zonas y que sí están dando problemas, pero la policía está dando todo su apoyo. Tienen una célula que han puesto que tratan de apoyar a todas las ayudas que vienen para que puedan pasar y puedan llegar para la población, pero es muy difícil. Bueno, pues Faimi Carmel, gracias por atendernos desde Haití, directora de Aldeas Infantiles. Muchas gracias por traernos esa última hora, pero sobre todo ánimo para el trabajo que queda por delante. Muchísimas gracias por la oportunidad que usted nos ha dado y como le digo, para la aldea estamos aquí dando todo el apoyo que nosotros podemos para asegurar que todos los niños tienen la protección que necesitan. Muchísimas gracias. Que así sea. Bueno, nosotros seguimos en Atlántico Noticias, pero ahora vamos a cambiar de asunto y hablamos de la pandemia. Muchas escuelas han abierto ya sus puertas en Estados Unidos, pero algunas han tenido que cerrar nuevamente debido a brotes de COVID. Por ello recuerdan lo importante que son los protocolos en esta apertura del nuevo curso. Los pasillos de esta escuela siguen vacíos, pero pronto estarán llenos de estudiantes que hace más de 18 meses no pisan un aula. Los maestros llevan días preparándose para ese regreso a clases que será diferente a todos los demás. Tenemos que empezar de nuevo, de cero. Los niños pasaron un año fuera de la escuela y ahora no solamente tenemos que enseñarles lo académico, sino también cómo socializarse con sus nuevos compañeros. Aquí, en el sur de Nevada, y a solo días de haber iniciado sus clases, varias escuelas ya tuvieron que cerrar por contagios masivos de COVID-19, algo que la comunidad de esta escuela en Henderson espera evitar. Yo estoy en mi último año de la escuela y obvio que lo quiero disfrutar al máximo, pero para que pase eso, todos tenemos que hacer nuestra parte y vacunarnos y usar la máscara, y yo espero que todos hagan eso. Mientras la incertidumbre sigue rondando, unos se concentran en preparar lecciones, otros en estar listos para reconectar con sus amigos y sus maestros, y otros más en tener planes de contingencia listos en caso de que el virus obligue nuevamente a cerrar las puertas. Y en Perú, cientos de padres, madres y alumnos salieron a las calles para pedir que vuelvan las clases presenciales. Organizada por el colectivo Volvamos a las Aulas, fueron hasta el Ministerio de Salud para demandar un retorno voluntario y progresivo. Con ello expone los problemas de una educación a distancia. El 30% de los niños y adolescentes tiene problemas cognitivos y de salud mental, según un estudio de UNICEF.
Y mientras Ecuador registra una bajada en el número de contagios, datos más que esperanzadores que están por debajo de los 3.000 positivos al día. Entre esos números hay historias como la de Gabriel, que ha conseguido salir de la UCI y recuperarse del todo. El 14 de junio la vida de Gabriel tuvo un giro inesperado por cuenta del COVID. Ingresó a UCI sin imaginarse que estaría 2 meses lejos de los suyos, batallando contra el virus. Uno lo que necesita en un momento de eso es apoyo, es amor. Nosotros siempre estuvimos aferrados a Dios y siempre esperanzados hasta el último momento para que mi papá saliera adelante, y así fue. Como Gabriel, 4.715.218 pacientes que dieron positivo para COVID hoy están recuperados. Los últimos reportes dan cuenta de un aumento significativo en la cifra de ciudadanos que le ganaron la batalla al virus. Expertos atribuyen este descenso al final del tercer pico de la pandemia, el cual estuvo acompañado por jornadas masivas de vacunación. Pero ojo, no hay que bajar la guardia. Las personas que no se han aplicado la segunda dosis, es muy importante estar totalmente protegidos. Recordemos, a partir de los 15 años las personas pueden ir a vacunarse. Igualmente continuar con todas las medidas de bioseguridad. Según el Ministerio de Salud, hay una gran oportunidad de reducir los contagios si se hace un aislamiento temprano de los casos y si se asiste a la cita con la vacuna. Y en Ecuador, con ayuda de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud está haciendo llegar las vacunas a los puntos de difícil acceso de la Amazonia. Es el caso de la provincia de Orellana, donde viven 18.000 personas. Nos lo cuenta María Mercedes Granda. En la provincia de Orellana, un equipo conformado por 10 personas del Ministerio de Salud y las Fuerzas Armadas llegaron a comunidades de difícil acceso para vacunar a los pobladores. El viaje, que por vía fluvial hubiera tardado 6 horas, fue en helicóptero y tomó media hora. Es Verdesumaco, una de las 12 comunidades que tiene la parroquia San José de Payamino del Cantón Loreto. Tiene 500 habitantes de la nacionalidad quichua. Muchos ya habían recibido dosis de otras farmacéuticas. Esta vez estaba previsto colocar 200 dosis de la vacuna CanSino de una sola aplicación, aunque a la convocatoria solo acudieron 90 personas. Lo veíamos un poquito con menos afluencia de personas, pero al transcurso del tiempo se miró estrategias en donde incluimos ya la atención a comunidades, y esto fue el fruto para que podamos aumentar la cobertura de vacunación. Los comuneros que acudieron se mostraron complacidos. Para no tener más contagios de coronavirus me voy a tener cuidado. Y otros extendieron un pedido al gobierno. Lo que falta es medicina. Nosotros cualquier enfermedad no tenemos cómo protegernos. Por ello, algunos aseguran que durante la pandemia se protegieron con medicina natural. Aquí existen diferentes plantas medicinales, entonces aprovechamos de la madre naturaleza. Orellana ha registrado casi 3.000 contagios de COVID-19, pero ningún fallecimiento por esta causa según las cifras oficiales. Hasta el momento, 85.000 habitantes en esta provincia han sido inoculados. Y Nueva Zelanda ha anunciado que el confinamiento establecido en todo el país se extenderá hasta el próximo viernes, después de que se hayan registrado 107 casos de COVID-19 desde la semana pasada. De esta forma, el país permanecerá confinado hasta la medianoche del 27 de agosto y la ciudad de Auchan, la más afectada, lo hará hasta el 31 de agosto. En respuesta al brote, sobre todo de la variante Delta, el gobierno ha anunciado también que el Parlamento suspenderá su actividad durante toda esta semana. Y por el contrario, las autoridades sanitarias de Australia han decidido apostar por aliviar las restricciones una vez que logren alcanzar mayores tasas de vacunación y pueda controlarse la variante Delta. Mientras tanto, se han notificado diariamente más de 800 positivos en Nueva Gales del Sur. Este lunes se registraron en concreto 818 casos, la mayoría de ellos en Sydney. Y buenas noticias para el sector turístico. Canarias sale de la lista de zona de alto riesgo de Alemania, pasando a la categoría de menor riesgo. Así, los viajeros procedentes del país germano que viajen al archipiélago ya no tendrán que hacer cuarentena al volver, pero sí se les exigirá test negativo o certificado COVID. Alemania es el segundo mercado emisor del archipiélago. En 2019 habría recibido a más de 2,5 millones de turistas alemanes. Queda por saber si esta semana Gran Bretaña cambia sus niveles en relación a los viajes al extranjero. Y unas 200 personas se han acercado este fin de semana a las vacuguaguas para recibir la primera o segunda dosis de la vacuna. El perfil de los que han acudido es variado, pero destaca la población entre 60 y 69 años. Isaac Tacoronte, cuéntanos.
Unas 200 personas se han vacunado durante este fin de semana en Tenerife y en Gran Canaria en guaguas como la que tengo a mi espalda, las vacuguaguas. El perfil de las personas que han acudido es variado, destacan el perfil de entre 60 y 69 años, personas que tenían que haberse puesto la AstraZeneca, pero que por miedo pospusieron ese momento. También muchos padres que acuden con sus hijos. Y luego hay también un grupo de población que se ha acercado, que es población que no se encuentra en disposición de tener la tarjeta sanitaria por diversos motivos, y aquí en la vacuguagua se le puede dar de alta para que reciban la primera dosis aquí y la segunda en el punto donde les indiquen. Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que esto no es un punto de vacunación masivo, sino que se trata más bien de un lugar donde tener información y resolver dudas. Y en Madrid, hoy, reunión de seguimiento del coronavirus con la vista puesta en el ritmo de vacunación y en la decisión que tome previsiblemente esta semana la Agencia Europea del Medicamento. Jonathan Dennis, sobre la administración de la tercera dosis. Sí, tras el parón por vacaciones, hoy han vuelto a este Palacio de la Moncloa las reuniones del seguimiento de la COVID y lo hacen con una continua caída en esta quinta ola. Sobre la mesa, efectivamente, la vacunación. Por un lado, cómo aumentar el ritmo después de que durante este mes de agosto se haya ralentizado porque muchos se han ido de vacaciones. El objetivo es tener vacunado al 70% de toda la población antes de fin de mes. Y por otro, qué hacer, si administrar o no una tercera dosis de la vacuna de refuerzo, al menos a las personas más vulnerables. Sobre esto se va a pronunciar en breve, puede que hoy mismo la Agencia Europea del Medicamento, y en base a ese pronunciamiento y también a conocer los resultados de los estudios que están haciendo Pfizer y Moderna, España, aseguran, tomará una decisión. Bueno, pues en este punto del programa vamos a conectar con un historiador que es Álvaro Santana, tiene un currículo bastante extenso, profesor en Harvard, se formó aquí en la Universidad de La Laguna y ahora se centra en uno de sus libros que es de un gran escritor. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, hemos tenido que adelantar esta entrevista que la teníamos prevista para más adelante. Cuéntanos el secreto de esa obra que se ha estrenado, que está en castellano, bueno, que se va a cambiar. Bueno, en principio el libro, Ascent to Glory, es un libro que escribí en inglés, publicado en Estados Unidos por la Universidad de Columbia, y es básicamente una biografía de la novela 100 años de soledad, que como muchos espectadores sabrán es la novela más famosa de García Márquez y uno de los grandes clásicos de la literatura en lengua española. Bueno, tu nombre tiene, el título de tu libro es Ascenso a la Gloria, y ha sido pues una recuperación, una investigación que has llevado a lo largo de varios años, creo que son más de 10 para poder escribir esto, y has tenido acceso además a artículos inéditos del escritor, ¿no?, de Gabriel García Márquez. Sí, realmente es un trabajo de investigación que ha durado pues prácticamente 11 años y en el que en efecto fui uno de los primeros investigadores que tuvo acceso al archivo personal de García Márquez, que falleció en el año 2014. Y yo recibí una beca de investigación para precisamente trabajar con su archivo, que me permitió pues, bueno, aportar datos desconocidos sobre cómo este escritor escribió esa obra tan importante y sobre todo también entender cómo se ha convertido en un gran clásico de la literatura. 100 años de soledad, de hecho, es una obra bastante conocida en Canarias, entre otras razones porque García Márquez menciona que uno de los personajes de 100 años de soledad trajo canarios de las Islas Afortunadas para poblar el cielo de Macondo. Y una cosa curiosa que, bueno, investigando en todo lo que has escrito, relatas que Márquez tuvo un confinamiento, como el que hemos vivido nosotros hace muy poco, de 14 meses para poder llevar a cabo esta obra. Sí, eso son las cosas que uno se da cuenta conforme van ocurriendo hechos contemporáneos, y en efecto podríamos hablar de que ese encierro que tuvo García Márquez para escribir la novela fue en muchos sentidos un confinamiento, porque él se retiró de la vida social y se encerró en su estudio durante pues un periodo largo de meses para poder terminar una novela que llevaba tratando de escribir durante 17 años y que no había podido escribirla por diferentes razones, y fue precisamente en el año 65 y 66 cuando se dieron una serie de circunstancias que le permitieron finalmente encerrarse, pero bueno, no fue fácil, ¿no? Pasó efectivamente una especie de confinamiento personal. Y hay una palabra importante en esta obra, y lo relatas muy bien, que es el significado de la palabra soledad. A Gabriel García Márquez le gustaba estar solo, pero en ratitos cortos, ¿no?
Sí, eso también es una de las grandes paradojas de mi investigación y una de las ideas fundamentales del libro, algo que incluso expertos también en la obra de García Márquez han destacado en sus críticas sobre mi libro. Y es que lo paradójico es que el libro es un libro que habla de la soledad de los personajes. El propio escritor la escribió pues en la soledad de su estudio, y sin embargo fue una obra que él compartió mucho con sus amigos, que le daban consejos, que le leían los manuscritos. Él también la compartió con otros escritores en otros países, y es probablemente una de las obras de literatura más comentadas, más leídas y más discutidas antes de su publicación. Entonces, lo paradójico es que él escribió esta obra sobre la soledad con muchísima compañía, lo que yo llamo, titulé en su momento en un artículo que escribí para el New York Times, La soledad multitudinaria de García Márquez. Muy bien, pues Árvalo Santana, recordamos el nombre de tu libro, Ascenso a la Gloria, perdona que antes no lo dije bien, y gracias por atendernos hoy en Atlántico Noticias. Un placer estar con ustedes. Bueno, nosotros seguimos con temas de actualidad y vamos a hablar ahora de los últimos efectos meteorológicos que han golpeado al mundo. Empezamos en Estados Unidos, que convertido en tormenta tropical ha llegado Henry, llegó a la costa este de Estados Unidos con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Las autoridades de varias regiones han aconsejado evacuar las zonas costeras y han pedido a la población que no salgan de sus viviendas si no es necesario. Pero antes de llegar, Henry, las fuertes lluvias en Tennessee ha dejado más de 20 fallecidos. Al menos 21 personas han muerto y otras 20 continúan desaparecidas tras las intensas precipitaciones en Tennessee. Más de 43 litros por metro cuadrado se acumularon en pocas horas en varias zonas de la ciudad. Decenas de viviendas quedaron completamente inundadas. Los árboles fueron arrancados y numerosos vehículos quedaron completamente anegados. Una tremenda pérdida de vida, una cantidad de personas desaparecidas, casas arrasadas por los cimientos, automóviles esparcidos por la ciudad. Es una imagen devastadora de pérdidas y dolor de corazón. Una fuerte tormenta casi histórica que se producía horas antes de la llegada de Henry, un huracán que se formó en el Atlántico pero que finalmente tocó tierra a las 12 de la mañana del domingo, convertido en tormenta tropical. Fuertes rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora, marejada ciclónica y lluvias torrenciales eran las previsiones del Centro Nacional de Huracanes. Por eso, más de 42 millones de personas en la costa este estaban bajo aviso de evacuación y las autoridades aconsejaban tener suministros y no salir de las viviendas. Esta tormenta podría tener consecuencias generalizadas en toda la región, con importantes inundaciones y cortes de energía que podrían afectar a cientos de miles de personas. Por eso estamos haciendo todo lo posible ahora para ayudar a esos estados a prepararse, responder y recuperarse. Por el momento, más de 100.000 viviendas se han quedado sin electricidad en varias poblaciones del noroeste del país. Los meteorólogos creen que provocará importantes inundaciones desbordando el río Hudson en Nueva York. Para ello, el alcalde de la ciudad ha activado un dispositivo de emergencia. Y después de casi 70 horas, los equipos de rescate en China pudieron sacar a los 4 trabajadores que habían quedado atrapados en una mina tras un derrumbe. Los mineros se vieron sorprendidos por el derrumbe de un techo en esta mina de carbón en el noroeste del país. Cada cierto tiempo daban golpes en una de las tuberías de la instalación para demostrar que continuaban con vida. A través de un orificio se les introducía alimentos y bebidas. Y también han sido liberados 15 de los 100 estudiantes que fueron secuestrados en Nigeria en julio de este año. La banda armada había solicitado un rescate. Los padres y madres recaudaron y pagaron el dinero solicitado. Según la escuela donde fueron secuestrados, los responsables reclaman cerca de 2.500 euros por cada estudiante. Aún continúan 63 escolares apresados. Debido a la amenaza de nuevos secuestros, las escuelas en el norte del país permanecen cerradas. Y el gobierno de México ha suspendido de manera temporal el acuerdo por el que se suprime el visado en pasaportes a la población ecuatoriana debido principalmente al tráfico ilegal de personas. Un anuncio que ocurre en días antes de que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, haga una visita oficial por el país. El aeropuerto Mariscal Sucre en Quito sigue siendo un punto de salida de cientos de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos a través de la ruta por México. La mayoría llega desde las provincias de Azuay y Chimborazo. Para muchos es complicado hablar de las verdaderas intenciones de su travesía. Sí, hacer conocer la ciudad, así. Sin embargo, si se indaga más allá, se consiguen testimonios como el de Alberto.
Un padre de familia que en su desesperación por obtener un sustento se endeudó para intentar llegar a los Estados Unidos. 15.300 es el vuelo hasta allá, hasta llegar a los Estados Unidos, pero como en el camino van pidiendo algo más y no se sabe por cuánto se llega total allá a los Estados Unidos. Sí da miedo, pero ¿qué se puede hacer en estas circunstancias? Los rostros de incertidumbre los invaden, ya que muchos han pagado fuertes cantidades de dinero. Según datos del Ministerio de Gobierno, en lo que va del año, 88.696 ecuatorianos fueron hacia México, pero solo 34.771 retornaron, siendo julio el mes que más salidas se registraron, 22.200 en total. Esta sería la causa para que el gobierno mexicano desde el 4 de septiembre exija nuevamente una visa a los ecuatorianos que quieran entrar a ese país. Había un uso indebido de esta facilidad, se ha tomado esta decisión y es una decisión temporal. En tanto que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ya conocen sobre esa resolución. Sin embargo, sostienen que esa medida por sí misma no resolverá el drama humano de la migración. Primero fueron los líderes opositores y ahora el gobierno de Nicaragua se enfrenta a duras críticas por tomar el periódico más antiguo del país. Según el presidente Daniel Ortega, el director del medio está ahora en prisión por mentir. La Sociedad Interamericana de Prensa ve con suma preocupación la toma del edificio del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, quien es acusado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Es una nueva asfixia que se comete contra el periodismo independiente. El escenario para Nicaragua, desde nuestra óptica, es muy crítico, es muy preocupante. Pero el presidente Daniel Ortega justifica el allanamiento y acusa al diario La Prensa de mentir sobre la falta de papel para seguir imprimiendo el periódico. Fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidad de papel. Cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito. Las acciones de las autoridades judiciales contra la prensa son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como medidas políticas a menos de 3 meses de los comicios presidenciales. Lo que se busca es silenciar toda crítica, silenciar toda posibilidad de informar sobre desmanejos en el poder. Nosotros vamos a seguir trabajando a nivel internacional para que Nicaragua no salga del foco. Mientras tanto, más de 200 trabajadores de la prensa hicieron una petición pública pidiendo a las autoridades que liberen a su gerente general Juan Lorenzo Holman y que se restablezca la normalidad en el diario. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el edificio del periódico sigue tomado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y duros enfrentamientos en Portland, Estados Unidos, entre dos bandas de extrema derecha e izquierda. Ambas organizaciones habían convocado protestas en diferentes puntos. La policía tuvo que intervenir en los altercados en el centro de la ciudad. Uno de los manifestantes utilizó su arma de fuego y disparó en varias ocasiones, pero según las autoridades, nadie resultó herido. El hombre fue arrestado posteriormente. Y todo esto se producía mientras la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris comenzaba un viaje oficial en el sudeste asiático. Harris ha hecho su primera parada en Singapur, una visita que se produce bajo la crisis en el país tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Durante su viaje, la vicepresidenta se reunirá con el presidente y primer ministro de Singapur para abordar, entre otros asuntos, los intercambios comerciales entre ambas naciones. También para frenar la creciente influencia china en la región asiática. Tras finalizar en el país, Kamala se va a dirigir a Vietnam. Y las cárceles y los motines están a la orden del día en los centros penitenciarios de Ecuador. De hecho, este fin de semana ha terminado con una persona muerta y una herida en un tiroteo. Preocupa porque en solo un año ha subido de forma notable los enfrentamientos entre los propios reclusos. El enfrentamiento entre mafias que inició a las 6 de la mañana de este domingo dejó un ex policía muerto y un herido. Y de esta manera serán las investigaciones pertinentes
que indiquen cuáles fueron las causas del deceso. Luego del operativo, los agentes encontraron en el pabellón 7 esta granada de uso militar que fue detonada por los uniformados. Los presos habrían usado más de 75 balas, pero los policías no encontraron las armas con las que fueron disparadas. Sin embargo, lograron el decomiso de otros objetos ilegales. 14 teléfonos celulares, sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización. Tenemos alrededor de 50 armas blancas que también han sido decomisadas a los internos. Según la Unidad de Muertes Violentas de enero a agosto del 2020, en el sistema carcelario se registraron 33 asesinatos, mientras que en el mismo periodo del 2021 ya van 131 crímenes. Y llegados a este punto vamos a volver a hablar del coronavirus, porque los mayores de 65 años que han pasado la COVID tienen unos niveles de anticuerpos protectores altos a los 3 meses de recibir la vacuna, a diferencia de lo que no las han pasado. Es una conclusión de un estudio realizado recientemente, llevado a cabo por el Instituto de Investigación del SIDA, IRSI CAISA. Vamos a profundizar en él hoy en Atlántico Noticias, y para ello saludamos a Nemesio Moreno, que es epidemiólogo de atención primaria del Institut Català de la Salud. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tienen pruebas a raíz de esta investigación de que los mayores de 65 años que ya han pasado la COVID-19 tienen unos niveles de anticuerpos altos tras varios meses de recibir la vacuna. Sí, el estudio que has comentado se inició el año pasado y hay un seguimiento a pacientes de 3 residencias de ancianos de nuestra zona, y lo que más destaca en este estudio, es un estudio no finalizado, pero lo que más destaca hasta ahora es lo que has comentado anteriormente, que aquellos pacientes que habían pasado el COVID con anterioridad, hemos visto que tienen mucha mayor protección que aquellos pacientes que no habían pasado el COVID con anterioridad, teniendo en cuenta que todos estos pacientes están vacunados. Y ahora, llegados a este momento, plantean la necesidad de adaptar pues lo que es la pauta de vacunación que recibe este grupo en concreto. Es un planteamiento que se está realizando a nivel nacional y mundial. Todas las autoridades están con este tema actualmente. Habrá que decidir, obviamente son ellos los que deciden si habrá que administrar o no una tercera dosis y en qué grupo. Pero obviamente si decidirán administrar una tercera dosis, este sería un grupo candidato. Sí, en este caso, y más después de ver los resultados que tenemos de este estudio. Efectivamente. También es necesario hacer un seguimiento, ¿no?, constante, pues, de cuál es la respuesta inmunitaria que tienen, pero para ello habrá que someter a estudios a todos estos pacientes. ¿O cómo lo pueden hacer? Sí, precisamente el estudio del que hablamos es un estudio sobre la respuesta inmunitaria, y hay un seguimiento que ya lleva más de un año en pacientes de residencias de ancianos. Simplemente se realizó para ver cuál era la mejor opción en estos pacientes. Y obviamente después de la vacunación que hubo en enero y en febrero, aquí en Cataluña por lo menos, pues ha habido un seguimiento pormenorizado y el estudio sigue en marcha, y habrá que decidir cuál es la mejor opción, porque lo principal y lo prioritario es proteger lo mejor posible a estos pacientes, claro. Y conseguir un mayor nivel de anticuerpos, ¿no?, en todos ellos. Exacto. Lo importante es tener el máximo porcentaje de población protegida, y actualmente la mejor opción que tenemos es vacunar con las vacunas que tenemos disponibles al máximo porcentaje de población. España va por buen ritmo y tenemos que conseguir aumentar al máximo este porcentaje de población vacunada, protegida. Su sistema inmunitario está envejecido, por lo tanto es diferente, y por eso tenemos que protegerlo más, o no tiene por qué. Sí, es lo que nosotros llamamos la inmunosenescencia. El sistema inmunitario de la gente mayor empieza a fallar, es, digamos, menos eficiente para eliminar y evitar infecciones. Y esto hace que este grupo de población tenga un riesgo mayor de infectarse con cualquier tipo de infección, y obviamente estamos inmersos en la pandemia COVID y esta es una infección muy seria de la cual debemos proteger a este grupo de población. El mejor mensaje, no hay duda, que es la vacunación. Y además la situación epidemiológica actual, la que estamos atravesando, ¿vuelve a ser este colectivo el que es el más vulnerable, vuelve a ser el más afectado? Bueno, la quinta ola que estamos teniendo aquí en la península, sobre todo, es una ola básicamente de gente joven, con casos mayormente leves, pero hemos tenido casos graves, pero principalmente ha afectado a población que no estaba protegida con anterioridad. Aún tenemos bolsas de población, digamos, sin vacunación o sin protección por haber pasado la infección natural,
y tenemos que proteger lo mejor posible. Como bien comentabas, la mejor protección actualmente es vacunarse. Tenemos vacunas muy buenas, tenemos disponibilidad en nuestro país y es lo mejor que podemos hacer actualmente. Y el grupo de población del que hablamos obviamente es de muy alto riesgo y debe ser prioritario en cualquier actuación que se decida hacer. Y todavía falta por ver qué pasa con los menores de 12 años. Nemesio Moreno, epidemiólogo, gracias por atendernos hoy en Atlántico Noticias. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, y cambiamos de asunto, vamos a hablar de temas muchos más amenos y volvemos a las islas porque ha finalizado el rodaje de la película Glades con escenario aquí en las Islas Canarias. Jennifer Castañeda dirige y es autora de la novela de esta adaptación cinematográfica, un proyecto canario que es apoyado por Radio Televisión Canaria. Sí, se trata de una producción canaria, Glades, que ha rodado en este mes de agosto en las islas del Hierro y Tenerife. Tenemos con nosotros a la guionista y directora. Buenos días, Jennifer Castañeda. Buenos días. Cuéntanos cómo ha sido el rodaje en la isla del Hierro. Bueno, para mí ha sido, además de que muy entrañable, porque jugar un poquito en casa. Mi padre es del Hierro, de Isora, entonces estar aquí, además de profesionalmente, porque el Hierro es una isla muy carismática, con un paisaje que te regala una fotografía muy bonita, pues bueno, también muy emotivo para mí poder trabajar en casa. Bueno, y a grandes rasgos, ¿qué nos puedes contar de la película? ¿Qué nos puedes desglosar? Bueno, pues la historia es un drama producido por Nostrana Films y es la historia de Kellen, que es un niño alemán que ha perdido a su madre, no habla desde ese momento y bueno, cuando viene aquí a pasar un verano conoce a Manuel, que es un señor con discapacidad intelectual, y es una historia de amistad entre dos personas muy frágiles y muy vulnerables que se ayudan mutuamente, y es la adaptación cinematográfica de la novela El Sendero Bimbache. Sin duda estamos deseando verla, Jennifer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Además, Televisión Canaria esta casa participa en la película. Tenemos con nosotros también a una cara conocida. Buenos días, Nieves Bravo, ¿cómo estás? Buenos días, encantadísima de estar aquí en el Hierro y en Isora y en este proyecto. ¿Y cómo ha sido grabar en el Hierro y para esta película en concreto? ¿Cómo ha sido tu participación? Bueno, a mí me encanta porque soy el nexo entre la parte local, la vecina, curiosa, amable y servicial, que es un poquito el nexo entre los alemanes y los canarios. Esas dos familias que las une esta mujer y bueno, a mí me encanta este personaje porque me recuerda mucho a... si bien estoy en el Hierro, me recuerda a la gente de La Palma, que yo soy de La Palma, de zonas así muy parecidas, rurales y con este tipo de personajes. Muchas gracias, Nieves. Gracias a ustedes. Sin duda estamos deseando ver esta película, Glades, que se estrenará previsiblemente el próximo año. Y en Colombia han propuesto un impactante desfile virtual en el marco de Colombia Moda. Un desfile que pone en las pasarelas a mujeres diversas que quieren que la moda reconozca los cuerpos reales. La propuesta ha sido denominada por sus creadoras Belleza Absurda. Juliana Paucar es la fundadora de Belleza Absurda, que visibiliza a la mujer desde la diversidad y la inclusión. Belleza Absurda nace después de 5 años de un accidente que tuve en agosto 17 del 2012. Me quemé las piernas, el 33% de mi cuerpo, y cuando empecé a ver el mundo, empecé a verme, no me sentía parte de él. Para su creación, Juliana se inspiró en la top model rusa Cristiana, quien después de llegar a la fama se cansó de las exigencias de su profesión con su cuerpo. Y en 2017, en la Semana de la Moda de Nueva York, presentó este controversial desfile, celebrando la diversidad de cuerpo, pieles, formas, géneros. Para que personas en Colombia de Medellín empiecen a empoderarse de su propia historia, empiecen un camino de amor propio y se den cuenta que hay muchísimos referentes. Movimiento que busca abrir un espacio dentro de la industria de la moda. La belleza va más allá del físico, es un estado de la mente y del alma. Y seguimos en Colombia porque en Medellín han podido celebrar el tradicional Festival de las Flores tras la celebración el año pasado por la pandemia. Decenas de floristas recorrieron el estadio para mostrar los elaborados arreglos florales o las conocidas como silletas. En esta edición muchos de ellos estaban inspirados en la pandemia, una tradición que se remonta a mediados del siglo XX. Pues terminamos aquí Atlántico Noticias y hoy, como cada día, nos vamos a despedir con la música de Duran Duran, que tal día como hoy, de 1993, recibió su estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood.
I turn